Esta es la presentación correspondiente a la evidencia de aprendizaje unida 4 de la materia de Bioreactores 2. Mi nombre es Antelmo Rodolfo Yasser Ruiz Martínez, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. El tema que vamos a ver el día de hoy son los siguientes. Para empezar, vamos a ver lo que es una tasa de reacción. La tasa de reacción es la cantidad de sustancia que se transforma en una reacción por unidad de volumen y tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a calcular la concentración de nuestro reactivo inicial, cómo se va consumiendo en contra del producto que se va formando. Por ejemplo, si tenemos un reactivo A y un reactivo B, vamos a tener una idea de que el reactivo A tiene a lo mejor el 50% del total de la masa, mientras el reactivo B tiene el otro 50%. Pero del producto tenemos un 0. Entonces, cuando inicia la reacción, al activarse con una energía aplicada, vamos a tener un consumo paulatino de nuestros reactivos, que significa que va a bajar la cantidad de masa del reactivo A y del reactivo B, y va a subir la cantidad de masa de producto. Conforme va avanzando el tiempo, va a ser mucho menor la concentración del reactivo A y B y va a aumentar la concentración de nuestro producto. A esto, a través del tiempo, se le puede calcular la velocidad de reacción, como se puede mostrar en la esquema. En esta fórmula podemos ver la V, que representa nuestra velocidad de reacción, la K, que es la constante, y A y B representa nuestras concentraciones con respecto a nuestros reactivos. En el caso de M y N, corresponde a las velocidades, corresponde al orden de reacción que éstas tienen. Aquí se muestra una gráfica en la cual podemos observar en una reacción en la cual de A se da al producto C. Tenemos un reactivo A y se puede ver cómo a través del tiempo la concentración de esta va disminuyendo. De lo contrario, nuestro producto, representado por C, va aumentando la concentración hasta llegar a un punto en el cual ya no va a aumentar más y en el caso de la ya no va a disminuir más. En algunos casos matemáticos se dice que esto tiende al infinito. Estas reacciones se pueden clasificar en reacciones de primer orden o de segundo orden, las cuales se diferencian con estas ecuaciones. Logaritmo de la concentración de A con respecto al tiempo es igual al logaritmo de la concentración A inicial menos la constante por el tiempo. Este comportamiento se da en una línea recta como se observa en la gráfica. Así también podemos observar que esta fórmula es como la fórmula o la ecuación de la línea dentro de una gráfica. Aquí se puede ver cómo sería mx más b es igual a la parte de nuestra línea. Acá tenemos una reacción de segundo orden. En esta reacción tenemos la ecuación en la cual el 1 está arriba de la concentración de A después de un tiempo y es igual al 1 sobre la concentración del reactivo inicial más KT. Y si se observa, también se respeta la ecuación de una línea recta. Mx más b igual a y. Y estaría representado por esta parte, m y x está representado por kt y b está representado por 1 sobre la concentración de A inicial. Y aquí se puede ver la gráfica, en la cual se comporta como una línea recta y tiene una pendiente k, que es nuestra constante. Y aquí es el punto de la concentración inicial,
que representa el 1 sobre A la concentración inicial. Y el siguiente punto sería nuestro punto Y, que es 1 sobre A después de un cierto tiempo. Y al tiempo que nosotros queremos podemos calcular este punto o hasta el final. Después de esto sigue lo que son las variables intensivas. Cuando nosotros ponemos una reacción en un reactor de acero inoxidable, hay varios aspectos que debemos de tomar. Entre ellas, estas variables intensivas. Estas son los valores que no dependen del tamaño ni la cantidad de materia del sistema. ¿A qué se refiere? A que yo puedo tener una reacción dentro de un matraz bola de 2 o 3 bocas de 250 mililitros y en ella puedo tener cierto reactivo y puede tener un punto de función este material. Si yo manejo 200 mililitros en esta reacción y quiero hacer la misma reacción en un reactor de acero inoxidable de, digamos, media tonelada o de 1 galón, el peso molecular no cambia de mi compuesto, aunque yo aumente la cantidad de masa de este mismo. Digamos que tengo 1 gramo de hidróxido de sodio y en mi reactor puedo tener 1 kilo de hidróxido de sodio, pero no por aumentar el volumen o la masa vayan a tener un peso de molecular diferente. Lo mismo ocurre con el punto de fusión, el punto de ebullición, el pH, la densidad y el coeficiente térmico, entre otros. Estas variables hay que tomarlas muy en cuenta, ya que son propiedades características de nuestras sustancias a manejar. Lo que sí hay que tomar en cuenta cuando se escala una reacción son las variables extensivas, ya que éstas pueden cambiar al cambiar el volumen de nuestro reactor. Por ejemplo, no es lo mismo la presión que ejerce una reacción en un matraz de 250 mililitros a la presión que se ejerce dentro de un reactor de 1 galón. Esto puede aumentar. Muy bien, siguiendo con los temas, podemos pasar a lo que es una reacción elemental. Una reacción elemental es aquella en la cual no tenemos un reactivo, digamos, que se necesitan varias etapas para poderse producir un nuevo producto. En este caso, solamente existe una sola etapa y obtengo mi producto. Esto es algo muy natural que se da. Por ejemplo, tenemos el, el argón, que es monotómico. Pues, al estar con otro átomo de argón, inmediatamente reaccionan y se unen y ya formamos nuestro compuesto de 2 átomos de argón. O aquí, por ejemplo, en el ejemplo, en la cual tenemos 2 átomos de trióxido y estos dos reaccionan para formar nuestra nueva molécula. Estas son nuestras reacciones elementales. Ahora, pasando ya con esta información o con este background, ya vimos lo que es la tasa de reacción, la velocidad de reacción, el orden de reacción, las ecuaciones que se utilizan. Así también ya vimos que es una variable extensiva y una variable intensiva y que también influye dentro de nuestras reacciones. Vamos a ver el método escalonado de proceso bioquímico. Hay muchos métodos. Hay métodos en los cuales se utiliza, por ejemplo, la experiencia de una reacción previamente realizada o del estudio científico en artículos de reacciones similares a la que queremos hacer.
y de ahí podemos sacar nuestras variables o valores para poder escalar una reacción. Ese es un método. Hay otros métodos en los cuales se fundamentan modelos matemáticos, en la cual en estudios ya posteriores se puede simular cuáles serían los cambios que se podrían producir en una reacción, ya sea en un matraz pequeño o en una reacción ya escalado a 1 o 2 galones o inclusive hasta en toneladas. En este caso vamos a checar lo que es la teoría de similitud. Para empezar, el escalado de proceso químico para llevar a cabo un escalonado que realmente sea satisfactorio o que se acerque a los resultados necesarios se debe cumplir con la teoría de similitud, en donde M y M' son los modelos a pequeña escala y a gran escala, respectivamente. ¿Qué significa? Que nuestra M va a representar la escala menor y nuestra M' va a representar nuestro proyecto a nivel industrial. K corresponde al factor de escala. Esta relación lineal brinda información acerca de la similitud de los dos procesos, lo cual se debe cumplir para los fenómenos involucrados. ¿Cuáles son? Es la similitud geométrica, la dinámica, la térmica, la másica y bioquímica, y en orden secuencial para estas similitudes. Hay varios fenómenos que se involucran dentro del escalado del proceso, entre las cuales podemos encontrar la variable que se va a escalar, como sería la velocidad de agitación, la velocidad de aireación y la geometría. Y el proceso que involucra la velocidad de agitación es el cultivo de células animales, que es como un ejemplo, y el criterio del escalonado sería nuestra velocidad de disipación de energía. La velocidad de la punta de impulsor y la semejanza geométrica que no se puede mantener. ¿Qué significa? Que no es lo mismo la agitación que tenemos en un reactor pequeño a comparación a un reactor grande. Las características cambian, sobre todo en un cultivo celular, las cuales, si tenemos una velocidad de agitación muy fuerte, podemos llegar a romper la membrana de la misma célula y dañar el rendimiento de nuestro bioproceso. Por lo tanto, a veces la velocidad de agitación que tenemos calculado para nuestro reactor no va a ser la misma para nuestro reactor a gran escala. Las velocidades llegan a ser diferentes. Así también el diámetro de nuestro agitador. Todo ello influye. Otro punto es la velocidad de aireación. No es el mismo el procesado de airado en un reactor de volumen pequeño a un reactor de gran tamaño. Por lo cual hay que hacer los cálculos correspondientes para poder obtener esta velocidad. Recordemos que el burbujeo, el aire, esa fuerza, lleva una fuerza, una energía que puede llegar a ser capaz de hacer lo mismo que la velocidad de agitación, romper la membrana celular o disminuir o aumentar la distribución de los nutrientes que necesita nuestra reacción. Puede ser que a una velocidad determinada para un reactor pequeño es suficiente para poder distribuir los nutrientes que necesita nuestro cultivo. Pero si usamos esa misma velocidad en un reactor más grande, cabe la posibilidad que no llegue a distribuir correctamente esos elementos o estos nutrientes que necesitan nuestras bacterias o cultivos de microorganismos. Por lo tanto, en el siguiente punto donde vemos la geometría, es donde podemos ver que sí
bastante hay influencia en ello. Aquí podemos ver en el criterio de escalado que la semejanza geométrica, excepto por el cociente de altura, diámetro del bioreactor, tiene ciertas similitudes. Y el número de agitadores también cambia. ¿Qué significa esto? Que nuestra relación de altura y diámetro del bioreactor no cambia, no afecta, pero lo que sí se cambia es la altura y el diámetro en sí. La relación no, pero la altura sí. Y el número de agitadores también. Tenemos que incrementarlos cuando es un reactor de mayor tamaño. Ahora, hay que ver las diferencias o similitudes que hay entre un proceso químico y un proceso bioquímico. No es lo mismo. Un proceso químico no tiene que estar tan al cuidado del pH o tan al cuidado de la fuerza de agitación. Casi o prácticamente no afecta tanto nuestro rendimiento. Habrá siempre ciertas reacciones que sí va a ser importante, pero la mayoría no. Por ejemplo, la agitación de unos reactivos en un reactor para obtener cierto producto, a lo mejor si se le aumenta o se le disminuye, no cabe la peligrosidad de que nuestro producto no se dé. Tal vez cambie el tiempo. Puede ser que necesito más tiempo para que llegue al 100% de conversión o menos tiempo si cambio la agitación, pero no daño mi producto, como en el caso de los procesos bioquímicos. Así también la distribución de la temperatura. En ciertas reacciones químicas puedo tener un rango muy holgado de reacción en la cuestión de temperatura. Puede ser que si le subo un poco más, mi rendimiento a lo mejor puede aumentar. Si le quito un poquito de temperatura, disminuye. Claro, si yo llego a un punto de temperatura de degradación, pues obvio que voy a dañar mis reactivos y ya no voy a obtener el producto deseado. Pero por debajo de esta, la energía que tengo es suficiente para que se dé la reacción. Ojo, hay que tener en cuenta que nuestra energía de activación debe ser superior a esta misma para que se pueda dar la reacción. Cada reacción en cuestiones químicas tiene una energía de activación. Por debajo de ella no se va a dar. Por ejemplo, puedo tener un reactivo A mezclado con reactivo B a temperatura ambiente y no reaccionan. Pero si yo elevo la temperatura llegando a su punto de energía de activación, o puedo usar también ultrasonido como energía de activación o rayos ultravioletas como energía de activación. Cualquier cosa que pueda activar esa energía y pueda ocasionar que se dé la reacción. Por ejemplo, en el caso del reactivo A y B, por debajo de los 30 grados no reaccionan, pero si lo tengo por encima de los 30 grados, reaccionan. En el caso de los procesos bioquímicos, la temperatura puede afectar y destruir nuestras células o microorganismos. Así también puede disminuir el consumo de los nutrientes de estos mismos. Prácticamente podemos afectar la salud de nuestros microorganismos. Por eso, el rango de temperatura de operación es mucho menor que la de un proceso químico. En los procesos bioquímicos, al tener condiciones ambientales óptimas como el pH, la concentración del sustrato y la concentración del microorganismo, la transferencia de masa, el mezclado y el estrés hidrodinámico son esenciales para que se lleve a cabo la reacción. Y un cambio de escala puede modificar o mover estos parámetros, que no pueden ser, a lo mejor, a una mayor escala, en los mismos.
y puede llegar a modificar el influjo de los ciclos de esterilización. En conclusión, existen diferentes métodos para escalar una reacción de tipo química o bioquímica. Se deben realizar los cálculos necesarios para cada uno de ellos. Y esto dependerá, en caso de las reacciones químicas, de la temperatura, presión, transversión térmica principalmente. Y en el caso de las reacciones bioquímicas, principalmente el pH, la temperatura y la velocidad de agitación. Por lo cual un proceso diseñado en laboratorio debe tomar en cuenta los cambios en condición a escalado a nivel industrial. Y por su atención, muchas gracias.